Hola chicos, hoy es lunes 18 de mayo y pues vamos a comenzar con nuestras clases de español. Este día vamos a ver el tema de personajes principales, secundarios y terciarios, ¿ok? Vamos a iniciar con nuestra hoja, ahora sí que con nuestra hoja inicial, así que recuerden que estas 15 palabras son con pluma negra y roja y las 10 en cursiva son a lápiz, ¿ok? Ok, número 1, judo. Número 2, capataz. Número 3, estómago. Número 4, cóncava. Número 5, brillantez. Número 7, histórico. Número 8, magnífico. Número 10, café. Número 11, género. Número 12, heptágono. Número 13, angina. Número 14, pararrayo. Número 15, misticismo. ¿Ok? Recuerden que hay que colocar fecha, frase y tema. Pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre los personajes. ¿Qué son los personajes? Bueno, cuando se habla de un personaje se hace alusión a los individuos humanos, animales o de otro tipo, por lo general de carácter ficticio, fantástico o imaginario, que toman parte en la trama de una obra artística como una narración cinematográfica o en cuadro pictórico o de relato literario. Los personajes son creados para habitar en un mundo posible de la obra de arte, más o menos inspirada en los seres que encontramos en el mundo real, y la trama de dichas narraciones suele girar en torno a sus aventuras y desaventuras. En caso como en el cine o el teatro, además son encarnados por actores o representados mediante ilustraciones, figuras tridimensionales, etc. De esa manera, el lector o el espectador de una obra debe practicar con la exigencia de los personajes como si fueran reales, incluso cuando se trate de seres mitológicos, religiosos o fantásticos, para poder acompañarlos en su relato. A lo largo de la historia de la civilización, los seres humanos hemos creado una infinidad de personajes, de los cuales muchos han considerado icónicos y representativos del sentir o de los problemas de alguna época determinada del pasado, así pasando así por estereotipos y pues también vamos a checar lo que son los tipos de personajes. Ok, pues los tipos de personajes en esta clasificación pues existen diversas formas de clasificarlos. Están atendidos a una u otra consideración. Por ejemplo, según su participación en la historia, de acuerdo a su importancia en el desarrollo de la trama, pueden ser personajes primarios o principales, que son los más importantes del relato, en torno a los cuales gira la historia y a los que más acompañamos a lo largo de ella. Personajes secundarios. Estos son los personajes de relato, es decir, los que interpretan una historia pero no son relevantes o determinantes en ella, y los vemos solo cuando resulta necesario. También tenemos a los personajes terciarios. Son aquellos que apenas intervienen circunstancialmente en la historia, sin tener demasiado que ver en ella, y que quienes no sabemos prácticamente nada. ¿Okay? Según otra forma de clasificarlos, pues es según su rol. Atendiendo ahora el papel que desempeñan en la trama, podemos hablar que se clasifican en los siguientes. En protagonista. Son los personajes principales del relato sobre quienes se trata el trama. Pueden ser héroes, antihéroes o simplemente protagonistas circunstanciales, pero solo ellos
versan el relato y rara vez este puede continuar si ellos mueren o han desaparecido. Los antagonistas. Bueno, los antagonistas son aquellos que adversan al protagonista, que se oponen a que cumplan con sus aspiraciones o que simplemente tienen deseos contrarios a los suyos. Los tritagonistas son los personajes que no toman partido en historia, sino que la transmiten de manera eventual, sin tener que ver con las luchas internas del trama, ¿ok? Según su profundidad psicológica es otra forma en la que pues se maneja esta clasificación. Y pues bueno, de acuerdo a la densidad de su construcción imaginaria podemos hablar que esta se clasifica en personajes planos o superficiales, que son aquellos que se presentan con más complejidad, no presentan complejidad ni mucha elaboración en sus movimientos profundos, y pues son estáticos, o sea, no tienen ningún cambio de emociones y demás. Los personajes redondos o profundos, por lo contrario a los planos, pues son personajes que son densamente construidos, con mucho más emoción o bagaje psicológico, es decir, son más completos y elaborados. Ok, como podemos ver, bueno, los personajes principales pues son aquellos que intervienen activamente en el desarrollo de la trama, es decir, quienes liberan las diversas narraciones que lo componen. Los protagonistas y los antagonistas suelen ser personajes principales, ya que son quienes motivan o movilizan las fuerzas dentro del relato. En cambio, los personajes que intervienen solo ocasionalmente o de manera tangencial en los eventos relatados son personajes secundarios o incluso personajes terciarios. Ok, vamos a ver unos temas para que les ayude a que se quede un poco más claro este tema, y pues pongan mucha atención. Hola chicos, pues bueno, en esta clase vamos a hablar sobre la clasificación de los personajes, ¿ok? Estos personajes pueden ser reales o ficticios. Y pues se preguntará, ¿qué son? Pues son quienes realizan las acciones de una historia. Y esta es su clasificación: por su función, por su caracterización, vamos a ver por su función, ¿ok? Son principales o secundarios o incidentales. También pueden ser ambientales. ¿Cuáles son estos ejemplos? Pues decir la película del Rey León. Los personajes principales pues se destacan sobre los demás porque sobre ellos se trata la historia. Por su rol se subdividen en protagonistas o antagonistas. Los protagonistas es el más importante de todos. El antagonista está en conflicto con el protagonista. Tanto el protagonista como el antagonista pueden ser un individuo concreto en una colectividad. Personajes secundarios. Estos apoyan a los personajes principales en sus acciones y permiten conocer mejor al protagónico y al antagónico. En este caso podrían ser Timón y Pumba y las hienas. Personajes incidentales.
pues aparecen momentáneamente, pueden tener alguna poca o ninguna participación importante en las acciones de la historia. Los personajes ambientales aparecen para contribuir a la creación del ambiente tanto física como psicológicamente. Ahora vamos a hablar por su caracterización. La caracterización responde al grado de complejidad psicológica del personaje. Se dividen en personajes planos o personajes redondos. El personaje plano no presenta conflictos psicológicos y no evoluciona a lo largo de la historia. El personaje redondo presenta conflictos psicológicos y evoluciona a lo largo de la historia. El personaje redondo podría ser Simba. Y un personaje plano puede ser Rafiki. La creación de personajes es muy importante para que encarnen realidades con las cuales el lector o el espectador puede identificarse para recrear, reflexionar o sensibilizar e imaginar cosas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Boris Albert y espero que estén disfrutando de una excelente semana. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de un contenido de la asignatura de lenguaje o de lengua y literatura, que son los tipos de personajes en el mundo literario. Veremos entonces cómo podemos clasificar a los personajes en el mundo literario. Tipo de personajes literarios. Debemos recordar que dentro de la tipología o dentro de los distintos tipos de textos encontramos los textos literarios y los textos no literarios. En esta ocasión, en este video, analizaremos los tipos de personajes dentro del mundo literario. En otro video veremos las diferencias entre el mundo literario y el mundo no literario. Pues bien, dentro de este mundo literario nosotros podemos clasificar a los personajes de acuerdo a tres criterios o a tres grupos. El primer grupo es, o el primer criterio es de acuerdo al rol o al protagonismo que tiene el personaje dentro de la historia. El segundo criterio para clasificar a los personajes es de acuerdo a su evolución dentro de la historia. Y por último, de acuerdo a su psicología dentro de la historia. Bien, empecemos por el primer criterio. Debemos también recordar que dentro de los textos literarios
podemos hallar a los cuentos, las fábulas, las leyendas, los mitos, las novelas, entre otros. Dentro de estos tipos de textos podemos hallar distintos tipos de personajes, que en esta ocasión los clasificaremos de acuerdo a su rol o protagonismo, de acuerdo a su evolución dentro de la historia y de acuerdo a la psicología que ellos muestran o evidencian a lo largo de la historia. Vamos primero por el rol y protagonismo. Podemos encontrar aquí a personajes protagonistas, personajes secundarios y personajes incidentales. Los personajes protagonistas son aquellos personajes que llevan todo el peso de la historia. Son los que realizan las acciones más importantes del relato. Estos generalmente son los que están al principio, en el desarrollo y al final de la historia, siempre realizando hechos o acontecimientos importantes. Son los personajes más importantes dentro del relato. Pueden ser personajes positivos o pueden ser personajes negativos, que llamaríamos también antagonistas. Pero siempre son los personajes principales de la historia que se narra o se relata. También tenemos a los personajes secundarios. Y estos personajes son los que están alrededor del personaje protagonista. Son los personajes que lo están acompañando en el desarrollo de la historia. Sus acciones son de menos importancia que las acciones del personaje protagonista. Por último, tenemos a los personajes incidentales. Estos personajes son los que aparecen de forma momentánea dentro de la historia. Pueden aparecer solamente al comienzo, pueden aparecer solamente en el desarrollo, o pueden aparecer solamente en el final de la historia, pero solamente por un breve espacio de tiempo. Aparecen, hacen su aporte en la historia y luego desaparecen. El aporte que pueden hacer estos personajes incidentales algunas veces es muy importante y cambia, transforma toda la historia. Otras veces el aporte que pueden hacer los personajes incidentales es muy poco significativo y no cambia mucho la historia o no cambia mucho el desarrollo de los hechos. Entonces, tenemos tipos de personajes de acuerdo a su rol o protagonismo. Personajes protagonistas, secundarios y personajes incidentales. Ahora clasifiquemos a los tipos de personajes literarios de acuerdo a su evolución. Y aquí podemos encontrar a los personajes estáticos y a los personajes dinámicos. Los personajes estáticos son aquellos personajes que no cambian su comportamiento durante toda la historia. O sea, que el personaje es el mismo en el inicio, en el desarrollo y en el final del relato. No cambian sus conductas, no cambian sus formas de ser. Por lo tanto, un personaje que al comienzo de la historia es bueno, se va a mantener bueno en el desarrollo y al final de la historia. O un personaje que es malo, antagonista dentro de la historia, va a permanecer malo desde el inicio hasta el final. No va a cambiar su comportamiento va a ser estático, no se transforma. En cambio, los personajes dinámicos son aquellos que sí cambian su comportamiento en el transcurso de la historia. Comienzan, por ejemplo, siendo personajes positivos, personajes buenos,
pero por algún suceso en el desarrollo de la historia, cambian su forma de ser, o sea, se transforman. Y ese personaje que al principio era bueno, termina transformándose en un personaje malo o negativo. Por lo tanto, los dinámicos son los personajes que cambian o se mueven, cambian sus conductas, cambian sus comportamientos en el transcurso de la historia. Finalmente, podemos clasificar a los personajes literarios de acuerdo a su psicología como personajes planos y como personajes redondos. Los personajes planos son aquellos personajes básicos o elementales que tienen pocas características o sus características son básicas dentro de la historia y nosotros lo reconocemos de inmediato. También siempre se comportan de la misma forma durante toda la historia. No tienen muchas características profundas, solamente tienen comportamientos básicos, características básicas y que nosotros los podemos identificar rápidamente en el transcurso de la historia. Son personajes simples, no son personajes complejos. En cambio, los personajes redondos tienen otra psicología o se muestran de una forma totalmente diferente. Son personajes mucho más profundos, son personajes mucho más complejos en su psicología, más complejos en su forma de actuar, más complejos en su forma de pensar. Y por lo tanto no se pueden describir fácilmente en un solo momento del relato, sino que su descripción va avanzando en todo el relato. Se comienzan describiendo al inicio, su descripción sigue en el desarrollo y probablemente también su descripción finalice al terminar la historia. Son personajes que tienen muchas características en su personalidad. Son personajes difíciles, son personajes muchas veces que presentan conflictos y que es difícil realmente descubrir quién son. Son como estos personajes que uno lee en las novelas policiales, son el típico asesino en serie, quizás, que para descubrir realmente quién es, uno tiene que leer muy detenidamente toda la historia, porque a través de la historia se van dando pistas de su personalidad, se van dando pistas de su comportamiento, y al final, en las últimas hojas de la novela, podemos descubrir quién es este asesino de la novela policial. Por lo tanto, los personajes redondos son mucho más complejos y profundos. Los personajes planos son aquellos personajes simples, que sus características son básicas y que los reconocemos de forma rápida, generalmente al inicio de la historia. En resumidas cuentas, o de forma resumida, podemos decir entonces que los personajes literarios los podemos clasificar de acuerdo a su rol o protagonismo dentro de la historia, como personajes protagonistas, personajes secundarios, personajes incidentales. También los podemos clasificar de acuerdo a su evolución o transformación dentro de la historia, como personajes estáticos y personajes dinámicos. Y por último, los podemos clasificar de acuerdo a su psicología, como personajes planos y como personajes redondos. Bien, esta ha sido una breve introducción a los tipos de personajes que podemos encontrar dentro del fantástico y maravilloso mundo literario, dentro de los cuentos, dentro de las leyendas, dentro de los mitos, dentro de las novelas, dentro de la poesía, dentro de la dramaturgia incluso. Luego en otro video estaremos viendo las